Transmitiendo desde nuestras oficinas localizadas en el 8315 de North South Wright Street, aquí en la ciudad de Tampa, Florida. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su sintonía. Y vamos a continuar conversando de la medicina moderna, que esta semana hablamos un poquito acerca de las células madre y de las personas que sufrían de un dolor en la espalda crónico debido a una enfermedad degenerativa de los discos, que felizmente han sido tratados con terapia de células madre, un procedimiento que no es quirúrgico y que se inyecta su propia grasa, que es limpiada, procesada y activada, y ha tenido significativamente 36 meses, 3 años sin dolor. Tenemos varios testimonios, lo que se decía que por lo menos por 24 meses iban a estar sin dolor. Hay personas que cuando no tienen mucho trajín, no tienen que levantar, empujar o hacer un esfuerzo físico. Pero la enfermedad degenerativa discal, como se le conoce a la DDD o la triple D, es un término que describe los cambios que se producen en los discos vertebrales a medida que envejecemos. Lamentablemente, los discos separan las vértebras de la columna y actúan como amortiguadores, que eso es lo que nos permite a la columna a girar, a doblarnos, a flexionarnos. Y la DDD suele afectar a los discos de la parte baja de la espalda, o sea, de la zona lumbar o de la zona cervical. Y eso sucede comprometiendo al paciente también cuando sufre de algún problema como reumatismo, artritis o una enfermedad inmunológica. Y le causa lo que se llama artrosis, ¿no? Realmente la hernia discal es una cascada de molestias, de síntomas, de dolores. Viene, por ejemplo, una estenosis espinal, una hernia discal, y también comienza a ejercer presión sobre esos nervios raquídeos y la médula espinal, y es lo que provoca un dolor, afectando ya a su función nerviosa. Entonces nosotros extraemos la grasita, la célula madre de su propio cuerpo y su propio tejido, y luego vamos a inyectar en esas áreas, saliendo de los cartílagos, y para que aumente el riesgo sanguíneo, el riego sanguíneo a los tejidos dañados que existen en este momento. Entonces, se procesan en una zona de más o menos de 2 a 3 horas que me demoro para el proceso natural. Luego se inyecta. Las primeras 24 horas quizás va a causar un poquito de molestia, van a sentir inflamación porque se ha provocado una inflamación, ¿no? Se tiene que golpear las vértebras, las áreas donde se tiene que depositar las células madres para que ellas se queden y se van acostumbrando a multiplicarse a diario. Y eso molesta, ¿no? Un promedio de 2 o 3 es el dolor que causa. Pero como repito que la mayoría de las hernias del disco ocurren en la región lumbar, aunque también, si estamos hablando de personas de 65 a 70 años, puede ocurrir en el cuello. Y todo depende de la ubicación del disco y si el disco presiona un nervio. Por ejemplo, cuando es en brazos o piernas, la hernia se encuentra en la región lumbar. Lo más probable es que sienta dolor en la parte baja, los glúteos, el muslo y la pantorrilla, e inclusive la parte de atrás de la rodilla, ¿no? También. Y en algunos casos, cuando es muy crónico, el dolor agudo en la parte superior del pie. Si su hernia está en el cuello, normalmente usted va a sentir dolor en el hombro, en el brazo, y este dolor puede aparecer en el brazo o la pierna hasta cuando usted tose, o cuando estornude, o cuando usted se mueve en ciertas posiciones, que a menudo ese dolor es agudo, es ardiente. Algunos dicen que sienten como un latigazo, como corriente que entra al cuerpo. O también puede ser que sientan como un entumecimiento. Las personas con hernias de disco a menudo presentan ese hormigueo, ese entumecimiento que irradia a la parte del cuerpo que conectan los nervios afectados, ¿no? Entonces, por supuesto, a la vez, la debilidad. Los músculos que se conectan con los nervios afectados tienden a debilitarse. Por eso es que usted a veces se tropieza, a veces no tiene la capacidad para levantar
o para sostener algunos objetos que aparentemente usted lo podía cargar anteriormente y ahora ya no. Entonces puede haber una hernia de discos cuando usted está pasando estos síntomas que hemos mencionado. Y los factores de riesgo también tenemos que mencionar. En primer lugar, si es en la zona lumbar, hay que tratar de perder por lo menos 5 libras. Nuestro objetivo es que pierdan 12 libras también todos los pacientes que reciben las células madre. Las personas que depende de su profesión o a lo que se dediquen, tienen trabajo físicamente a veces exigente, que tienen un mayor riesgo de padecer problemas de la espalda. O también movimientos repetitivos, como es levantar, alar, empujar, inclinarse de costado o girar el cuerpo, va a aumentar el riesgo de sufrir una hernia de disco. También, aunque esta parte yo no estoy 100% de acuerdo, pero la genética siempre nos han mencionado, hay algunos científicos que dicen, ¿no?, que esto se hereda, la predisposición a tener una hernia de disco. Bueno, puede ser, puede suceder, pero también todo depende de la atmósfera, la exposición que usted está, en qué ambiente, un ambiente húmedo, no tiene suficiente proteína, no se está alimentando bien, no tiene suficiente calcio, o de repente es una persona sedentaria, porque también el ejercicio regular ayuda a prevenir una hernia de disco. Por supuesto, estar sentado también durante largos periodos y, por ejemplo, estar sumando perdón, la vibración del vehículo puede ejercer una presión sobre la columna vertebral y va a tener complicaciones, ¿no? Entonces, si el problema es por encima de la cintura, a través del canal medular, es un grupo de raíces nerviosas que se asemejan como si fuese la colita de un caballo, y en pocas ocasiones el disco herniado puede comprimir todo el canal medular. O sea, se le llaman una cauda equina, porque puede requerir una cirugía de urgencia, porque le da una parálisis temporal, ¿no?, y va empeorando los síntomas. Me llama la atención cuando un paciente viene por primera vez y me dice que tiene el síndrome de cauda equina, que eso significa que tiene incontinencia, o que tiene dificultad para orinar, o incluso con la vejiga llena y no puede, ¿no?, mixear. También puede ser de los intestinos, que no puede controlar esa parte. Entonces, si hay un empeoramiento de todos estos síntomas, pues tenemos que hacer una resonancia magnética para establecer definitivamente dónde va a ser el lugar donde vamos a inyectar. Después que reciben ya las células madre, después del proceso que se hace, usualmente los análisis de sangre, pues 4 tratamientos de NAT, después de los 4 tratamientos de NAT vienen los 3 tratamientos de células madre, pero de ahí tenemos que prevenir, o sea, comenzar con un diferente nuevo estilo de vida, como fortalecer los músculos para que pueda sostener la espina dorsal, ¿no? Entonces, tiene que comenzar a hacer un ejercicio o caminar, simplemente caminar. Tienen que mantener un peso saludable, dejar de fumar, mantener una buena postura, porque usted tiene que mantener la espalda recta y alineada, especialmente cuando está sentado durante unos periodos prolongados, ¿no? O sea, en la experiencia nosotros siempre nos preguntan, ¿no? Y cuánto sería, por ejemplo, el porcentaje que la persona recibe en el alivio. No podemos asegurarle a que todos en 24 horas se van a mejorar, ni que esto es una cosa milagrosa, pero sí podemos determinar que de acuerdo al estilo de vida y lo que nos dan el reporte del análisis de sangre, del laboratorio de sangre, podemos decirle que a partir de las 48 o 72 horas comienza a desinflamar primero, a calmar ese dolor agudo, y cuando regresan a los 15 días ya tienen que tener mínimo un 50% de esos síntomas menos. Luego, cuando regresan a los 3 meses para recibir su tercer tratamiento de células madre, ahí comparamos los análisis de sangre y demostramos las condiciones. Señora o señor, usted vino con artritis, reumatismo, lupus,
colesterol alto, triglicéridos, diabético, infinidad de síntomas. Y ahora vamos a obtener, después de las células madre, se hace un análisis de sangre a los 3 meses y comparamos. Y nos sorprendemos al ver que los glóbulos rojos elevados, los glóbulos blancos, que no hay grasa en el hígado, que no hay coenzimas grasosas ni afuera ni adentro del hígado, que está unos cambios, tenía una artritis enorme, 140, 150, y ahora lo tienen en 14, en 15, ¿no? Donde después tenemos que hablar que usted mantenga un peso saludable, porque el exceso de peso va a ejercer más presión sobre la espina dorsal y sobre los discos, que lo hace más susceptible a la hernia. Y como hemos inyectado esa hernia, es como una tela de araña, ¿no? Que está comenzando a construir nuevamente esa hernia, esos discos, esa vértebra, ese hueso, ese tejido o esos tendones. Por lo tanto, necesitamos comenzar a hacer un poquito de ejercicio, no tener un sobrepeso, ni tampoco hacer ejercicios con levantamiento de pesas, ¿no? Porque va a ejercer mucha presión sobre la espina dorsal. Regreso inmediatamente después de este pequeño consejo comercial. ¿Chambear de sol a sol está deteriorando tu salud? ¿Estás cansado o no tienes energías para darle con todo a tu pareja? ¿Te enfermas constantemente? Necesitas reforzar el sistema inmune. Tus doctores de la clínica Matos Medical Group te ayudarán a recobrar fuerza y salud para que continúes ganando el billetón verde, continúes realizando tus actividades diarias y le des pasión a tu pareja. Por medio de sueros se te inyecta las vitaminas y minerales que tanta falta le hace a tu cuerpo por el mejor precio que verás en todo Tampa Bay. 4 sueros nutricionales por solo $396 y la consulta es gratis. Pídelos al 813-871-2950, 813-871-2950, 813-871-2950. Aprovecha esta gran oferta y dale alegría y energía a tu cuerpo en el 8315 North Solway Street en Tampa, muy cerca de la Waters y la Armenia. Estás recibiendo PRP con dolor y agujas. Matos Medical Group te trae lo último en la medicina moderna. PRP y células madres, sin agujas y sin dolor y sin anestesia. PRP para tratamiento de belleza, sin agujas. Tratamiento para la caída del cabello, sin agujas. Y para mejorar la intimidad, tenemos las células madres, sin dolor y sin anestesia y sin agujas. No te quedes atrás y no vivas con complejos. Matos Medical Group te trae lo último en la medicina moderna. 813-871-2950. 813-871-2950. Matos Medical Group tiene la llave de la salud con Direct Care. Direct Care es un plan mensual que te da el estatus VIP de Matos Medical Group. Con tan solo $20, sí, solo $20 mensuales, obtendrás Direct Care con consultas ilimitadas con los doctores de Matos Medical Group, 10% de descuento en análisis de sangre y hasta un 80% de descuento en las farmacias participantes. Llama al 813-871-2950, 813-871-2950. Es la membresía Direct Care de Matos Medical Group en el 8315 North Solway Street, muy cerca de la Armenia y la Waters en Tampa. 813-871-2950. Llama y pide Direct Care al 813-871-2950. Vivir una vida sin dolor está al alcance de tu mano. Para de sufrir constantemente. En tu clínica Matos Medical Group ofrecemos diversas terapias mínimamente invasivas de manejo del dolor sin cirugía para ayudar a los pacientes que padecen todo tipo de afecciones como dolor de rodilla, dolor de articulaciones, dolor de hombro, dolor de codo, dolor del nervio ciático, artritis en la rodilla, movilidad limitada y debilidad en las rodillas, tobillos o las muñecas, calambres o articulaciones inflamadas o rígidas. En Matos Medical Group podemos ayudarle. Solo debe llamar y pedir la consulta gratis al 813-871-2950, 813-871-2950 para un alivio duradero del dolor. Estamos en el 8315 North Solway Street en Tampa, muy cerca de la Waters y la Armenia. Llama y pide la consulta gratis. 813-871-2950. Anda pa'l cara.
Accidente de auto. Nuestros médicos en Matos Medical Group te pueden ayudar. Debido a este accidente, estás sufriendo de dolor de cabeza crónica, dolor de espalda o de cabeza. Cuenta con nuestro equipo de profesionales médicos en Matos Medical Group para ayudarte con esos dolores graves después de un accidente. Recuerde, solo tiene 14 días en la Florida para reportar un accidente. Si deseas recibir alguna compensación, Matos Medical Group son los especialistas en tratar víctimas de accidente de auto. Matos Medical Group tiene la experiencia y el conocimiento. Llama ahora a Matos Medical Group 813-871-2950. 813-871-2950 para un tratamiento profesional después de un accidente de auto. Matos Medical Group 813-871-2950. 813-871-2950 con más de 25 años de experiencia. 8315 North Solray Street en Tampa. Muy bien, regresamos a esta segunda parte de su programa hablando de salud con Matos Medical Group y conversamos de la hernia discal, que es conocida como la L5, la S1, con o sin ciática. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de inyectar a cientos de personas ya en esta área y la patología es diferente. No todos los personas tienen el mismo trauma o los mismos síntomas. A veces estas vértebras se rompen y parte de ese contenido sale. Esa parte del disco disminuye el canal raquídeo por donde salen los nervios y eso genera un dolor en la zona lumbar que incluso irradia a la pierna y lo que le llaman la famosa ciática, ¿no? Por supuesto es una patología, como repito, que las vértebras se fisuran, el disco está compuesto por dos partes, el anillo fibroso y el anillo pulposo. Pero esa rotura del disco se produce porque las presiones que va soportando el disco y lo deshidratado que lo vuelve más débil. Entonces, ¿qué significa? Que no tenemos una buena fuente de proteína, no tenemos suficiente agua, está deshidratada la persona, no tiene colágeno, no tiene elastina. Por lo tanto, ese anillo fibroso se fisura y el núcleo pulposo tiende a salir por esa fisura. Entonces, en algunos casos causa una protusión, que le llaman el bulge, o una hernia discal. Y a veces parte del núcleo puede llegar a salir, generalmente en la parte posterior lateral, y comprime el canal raquídeo. Entonces, eso es lo que complica. Le digo, no todos sufren de la misma sintomatología. Para algunos puede haber sido después de un accidente de automóvil, puede haber sido de un traumatismo fuerte, se han caído unas escaleras de un segundo piso, puede haber posturas incorrectas, esfuerzos en carga, por ejemplo, trabajan en construcción o falta de ejercicio físico, ¿no? Entonces, de acuerdo a nosotros lo que consideramos todos estos factores, también hay algunas causas que se llaman causas viscerales, es decir, que el órgano está en disfunción, que también puede provocar una hernia discal. Entonces, puede ser que se desencadene el dolor. Puede ser que al comienzo el dolor sea mínimo, nada más, pero también es muy probable de que la persona ya un momento que no tolera este dolor. Entonces, esto le afecta negativamente al funcionamiento de los órganos. El estrés, el cansancio por generar, y también lo que es importante, que el gasto energético excesivo por el cuerpo. Y hay un momento que el cuerpo dice, ya no puedo más, ya no soporto más, ya no quiero saber más de pastillas, ni de inyecciones, de cortisonas, ni nada de esto. Y también las emociones pues afectan negativamente a los órganos que le provocan una disfunción. Las emociones que usualmente afectan negativamente es al riñón, por el miedo, la inseguridad, los problemas económicos que siempre nos faltan, que eso nos genera una inseguridad. Y en el caso de la disfunción del útero próstata, que son los miedos de autoestima, ¿no? En relación con el hombre, siempre tiende a padecer de esto, o por ejemplo en relación con su pareja, con un divorcio o algo así, que tenga un problema, va provocando esa disfunción. Una dieta incorrecta también
provoca una disfunción de los órganos. En el caso de las damas, también puede afectar las alteraciones hormonales, incluso los factores químicos cuando están utilizando por mucho tiempo los anticonceptivos orales, ¿no? O el DIU que usan. El útero, la próstata y el riñón también pueden dar bloqueos vertebrales a nivel de la L5 o la S1, porque provoca asimetría muscular y restricción de movilidad. Entonces eso afecta y presiona al disco invertebral, que puede llegar a ocasionar una hernia discal. O sea, la sintomología, como repito, puede variar en intensidad, en lugares, en zonas, según el grado de afectación del disco. Hay personas que me han mencionado que solamente es dolor lumbar, otros que me dicen, no, camina hacia el glúteo, no, a mí me camina del glúteo hacia la parte posterior de la rodilla, siento un hormigueo en la pierna que me llega hasta el tobillo y tengo una debilidad muscular en toda la pierna, ¿no? Entonces, según eso, me llamó la atención. El otro día tuve la oportunidad de conversar con una persona que me decía de que él sabe, el médico le ha diagnosticado con L5 y S1, el sacro, pero simplemente él fue a un lugar como la tradición, ¿no?, de la cultura de cada país, nosotros es diferente. Él fue, de acuerdo a su tradición de origen mexicano, se puso en manos de un huesero que le estiraba los músculos y con masaje y terapia manual lo ha aliviado. Inclusive ya puede mover la parte que lo tenía movilizado, el nervio ciático, y tenía un posible atrapamiento ahí, pero gracias a esas manipulaciones, que quizás se le puede llamar una manipulación osteopática de la pelvis, que el masajista lo alivió por bastante tiempo a este paciente, pero que ahora ya con el estrés tan alto y las alteraciones emocionales, ya está nuevamente provocando, irritando la hernia, ¿no? Y es por eso que llega a manos de Matos Medical Group para poder obtener las células madres de su propio cuerpo y finalmente inyectamos esas áreas, ¿no? Entonces, recuerden el número a llamar, es el 813-871-2950. Haga su cita, que es completamente gratis, para educarlos un poco, explicarles un poco, y gráficamente le podemos enseñar los lugares donde se va a poder obtener la fuente de grasa y donde se va a poder inyectar también nuevamente. Utilizamos equipos especiales, son 3 médicos envueltos en esto. Muchas personas dicen, no, yo quiero que el doctor Mato me lo haga, pero tenemos 3 médicos especialistas acá, ¿no? Uno es el que hace la pequeña incisión para una pequeña mini lipo, luego el otro médico es el que hace el proceso de las células madres de la grasa, y luego otro médico es el que le va a infiltrar, ¿no?, las áreas, o puede ser que la enfermera simplemente le pueda poner vía intravenosa, ¿no? Así que todo depende de los síntomas y del diagnóstico que usted tenga de su pequeño síntoma o inmensos dolores que tenga, ¿no? Así que llámenos al 813-871-2950. Y ahora los invito a que permanezcan en sintonía en esta su emisora, y será hasta la próxima. Matos Medical Group, la llave de la salud. Esto ha sido una presentación de Matos Medical Group, localizado en Tampa, Florida. Para mayor información, llame ahora al 813-871-2950.